Hola, hola, ¿qué tal mis amados? Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a continuar con esta serie que hemos titulado Visión y Unción y Llamado. Comenzamos con el tema de visión y estábamos hablando de que hay dos tipos de visión, ¿verdad? La visión que tenemos conocida como don y la visión que nos da Dios para avanzar en su obra y en todo lo que hagamos. Estaba yo observando, ¿verdad? unos videos de unas prédicas del pastor Ober Morán. Tuve la oportunidad de ver un pedacito de una prédica. Él es fundador de las iglesias Plan de Salvación a las Naciones, de donde vengo, ¿verdad? De Plan de Salvación a las Naciones, Caminando con Jesús. Y él hablaba de la visión. Entonces yo dije, wow, no es casualidad que preparando un tema de visión esté él también en sintonía del Espíritu Santo, hablando acerca de la visión. Y apunté, ¿verdad? En una de las prédicas decía que ver es una función de la vista, pero tener visión o visión es una función del corazón. Y yo dije, wow, en sintonía con lo que vamos hablando, porque más adelante cuando vamos desarrollando el tema, hablamos de lo que es la pasión y de lo que es el corazón del creyente y cómo tener visión no es una función que tenga que ver con la vista, no es algo que tiene que ver con los ojos, con la vista, es algo que tiene que ver con lo que Dios ha depositado en tu corazón. Entonces por eso él daba esa definición que decía que ver es una función de la vista, pero tener visión es una función del corazón. Además también tenía la oportunidad de ver una prédica que hablaba sobre el número 2, y decía que visión es ver de lejos, es decir, tener la capacidad de ver algo a distancia. Muchas veces cuando nosotros descubrimos que tenemos visión en nuestro diseño, ocurre algo muy curioso, que cuando tú llegas a ciertos lugares, causas un choque, causas una división. Por eso ella hablaba del número 2 y decía que el número 2 significa comparación. Y significa también muchas veces división, o sea, el 2 unido con visión forma una doble visión. Por eso es necesario que cuando nosotros tengamos en nuestro diseño una visión clara, no causemos división a donde llegamos, sino que simplemente sepamos discernir y diferenciar cuál es la visión que tenemos en el Señor y poder cumplir o ejecutar esa visión que nos ha dado Dios. Todo líder, toda persona que se está formando, se está formando en una visión. Y cuando tú chocas con la visión de una iglesia, eso debe sonar en ti una alarma, ¿verdad? Entrar en ti una alarma. Y a veces no es que chocas con la visión de la iglesia por rebeldía, sino porque simplemente, como ya ha sido formada en otro lado, eso va a causar como un choque y es necesario que cuando tú lo disciernas, sepas que no lo estás haciendo ni siquiera por rebeldía, sino porque el diseño, ¿verdad? Tuyo, ya hay una visión y eso causa como un choque entre los lugares, causa como bien decíamos en la palabra división. ¿Por qué división? Porque muchas veces el lugar puede ser hermoso, tú te puedes sentir bien, te puedes sentir a gusto, pero hay cosas que tú en la obra o en la realidad no lo haces de la misma manera. Entonces eso ya de por sí causa una división, y cuando hay una división, lo mejor y lo más salomónico, lo más sabio es retirarse. No retirarse por hereje o por rebelde, sino porque simplemente en tu diseño ya hay una visión, y esa visión, si tú eres fiel a ella, tienes que mantenerla y desarrollarla, ¿verdad? Por eso decíamos que visión es la capacidad para ver de lejos, ver a distancia. A veces el Señor nos despierta el don de visión para que nosotros podamos efectivamente ver de lejos y ver a distancia. A mí me ocurrió, ¿verdad?, algo muy particular. Tengo 2 testimonios acá, donde yo apuntaba que el Señor me decía durante una serie de prédicas que se estaban dando en una iglesia. El Señor me decía, se necesita más mensaje cristocéntrico. E inmediatamente cuando el Señor me decía eso,
Efectivamente, la persona que estaba a cargo del lugar decía: el Señor me está manifestando, me está diciendo desde hace tiempo que yo debo soltar más mensaje cristocéntrico. Y eso es tener visión. Visión es ver las cosas antes, ¿verdad? Tener una mirada amplia, poder ver de lejos lo que va a ocurrir. También me pasó otro caso particular en el que había soñado que una persona me decía: ora por las ofrendas. O sea, era un sueño con un mandato claro. Este personaje o esta persona me decía: ora por las ofrendas. E inmediatamente en la noche de ese mismo día, durante el servicio, esa misma persona hablaba de las ofrendas y decía que había resultado, había una lucha interna en él, por cuanto las personas estaban ofrendando con billetes desgastados, rotos. Y cuando yo conecté el sueño que había tenido durante la tarde con la prédica, yo dije: wow, esto es tener visión. Tener visión es ver las cosas con una mirada más amplia. El líder, el pastor, la persona que está llevando una congregación, está llevando una célula, debe tener visión, debe poder tener la capacidad de ver más allá, ver de lejos, ver a distancia. En relación a esto de ver a distancia, vamos a compartir una palabra en Jeremías 1, del 11 en adelante, y leemos la bendita y poderosa palabra de Dios, como decía mi hermana Laura, bajo la dirección y autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Dice en el capítulo 1 del libro de Jeremías, versículo 11. Dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y en el 13 dice: vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre los moradores de esta tierra. Y vamos a dejarlo hasta acá. Gloria al Señor, aleluya. Tenemos la visión de Jeremías y tenemos que primero Jehová le dice la palabra, o sea, dice la Biblia, dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Pero lo primero que nosotros notamos acá es que la palabra de Jehová se acerca a él. Nosotros, como hijos de Dios, lo primero que se tiene que acercar a nosotros es la palabra de Jehová. Es la palabra de Dios la que nos revela y se acerca a nosotros y a nuestro interior y nos estremece para poder revelar qué es lo que viene después. Es en su palabra revelada que nosotros vamos a poder acercarnos a lo que es nuestra visión. Todo lo que usted ve no sirve de nada, esto lo decíamos en la prédica anterior, no sirve de nada si no pasa por una confirmación y una revelación de la palabra, porque la principal revelación que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Esa es la primera revelación que nosotros como hijos de Dios tenemos. Por eso el Señor le decía: ¿qué ves tú? Hoy yo te pregunto: ¿qué ves tú? ¿Qué estás viendo tú en estos momentos? ¿Qué Dios te está mostrando? Dios te está mostrando cosas. Dios te está usando para mostrarte cosas. Dios te ha revelado cosas. Yo quiero que tú te hagas esa pregunta. ¿Qué ves tú en estos momentos? ¿Tienes una visión larga o corta? ¿Cómo es tu visión? ¿Cómo estás tú de visión? Jeremías, el Señor le dijo: ¿qué ves tú? Y él le respondió: veo una vara de almendro. Cuando estuve revisando qué es esto de almendro o qué significa, dice: el almendro en Israel significaba vigilante de invierno.
Era un árbol que florecía en enero, mientras que otros árboles dormían. Dios está vigilante y está presto a cumplir su palabra. Por eso dice, en el versículo 12 dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo quiero que tú sepas que Él está apresurando la palabra para ponerla por obra en tu vida. Pero tú necesitas estar atento. Necesitas estar enfocado para ver lo que Dios está haciendo, porque Él está preparando el camino, solo que tú no lo estás viendo. A veces Dios está haciendo tantas cosas y nosotros estamos tan ciegos y tan ocupados y tan desesperados que no vemos lo que está haciendo, que no vemos la grandeza de Dios, y resulta que Él está haciendo grandes cosas en estos momentos y por nuestro afán o nuestra preocupación no lo vemos. Porque nuestra visión se reduce, nuestra visión se hace limitada. La visión de Dios es completa, es panorámica. Nuestra visión es limitada. Sin embargo, toda persona que está a cargo de una congregación, a cargo de un liderazgo, está haciendo un trabajo para Dios, debe pedirle al Señor, Señor, dame visión. Acércame a la visión que tú quieres que yo tenga. Luego el Señor... Fíjense que no es casualidad que primero le pregunta, ¿qué ves, Jeremías? Y luego le dice por segunda vez. Segunda vez, o sea que nosotros debemos, si el Señor le hablaba a Jeremías una primera vez y luego le habla una segunda vez, es porque nosotros tenemos que buscar la confirmación de parte de Dios. Y si es posible, si Dios nos muestra algo, pedirle al Señor, Señor, yo quiero que tú me lo confirmes otra vez. Yo quiero verlo otra vez, yo quiero palparlo, yo quiero sentir eso que tú ya me mostraste. Yo lo quiero ver por segunda vez. Por eso, siempre debemos pedir confirmación de lo que nosotros vemos, porque a veces nuestra propia carne, a veces nuestro propio corazón, a veces no es Dios, a veces es, qué sé yo, cualquier otra cosa que estamos anhelando. Es un anhelo del corazón, pero no está alineado con la visión de Dios, y por eso nosotros debemos tener cuidado. Lo que quiero que veas es que Dios siempre tiene un deseo de mostrarnos. Dios siempre va a tener el deseo de mostrarle cosas a los hijos de Dios, ya sea de las naciones enteras, ya sea del mundo, ya sea de tu vida personal, ya sea de tu vida en la congregación. Él desea mostrarte cosas que tú no ves en lo natural, porque Él es un Dios sobrenatural y Él te va a ir mostrando cosas en lo sobrenatural. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a leer la palabra en Marcos 10 y luego vamos a compartir unas anotaciones acerca de la visión. Vamos a leer la palabra en Marcos 10, que habla sobre la ceguera y que habla sobre Bartimeo, para ver qué enseñanza nos da esto. Pero vamos a pausar el video y terminamos la prédica, ¿verdad? O terminamos lo que tiene que ver con la visión en varios fragmentos de video, porque de verdad la información es tan sustancial, necesitamos confirmar con bastante palabra. Entonces por eso lo hacemos en entregas, así, entregas pausadas, ¿verdad? Entonces vamos a leer esa palabra para ver qué nos dice, y luego yo les voy a compartir algunas anotaciones que el Señor me iba dando acerca de la visión. Amén.